Quiero hacerles una pregunta y me gustaría que se tomaran la confianza de levantar la mano. ¿Quién de ustedes aquí presentes le teme al caos? Otra pregunta. ¿Quién cree que el caos es algo negativo? Interesante. En esta historia que les voy a contar a continuación, quiero hablarles de dos tipos de caos. Un supercaos y un caos más chiquito. En marzo del 2020, la pandemia llegó a nuestro país y comenzamos a sentir el embate de lo que significaba un caos casi apocalíptico. Muerte, incertidumbre, miedo, encierro, aislamiento. Pronto nos enfrentaríamos a la primera cuarentena, la más absoluta de todas probablemente, y en ese contexto de caos es que perdimos la certeza de nuestra realidad. Por otro lado, yo me encontraba viviendo un microcaos, pero igualmente poderoso. Venía arrastrando una sensación de angustia y una depresión que venía creciendo desde el estallido social del 2019. Una vez que llega la pandemia a nuestro país, este microcaos se hizo absoluto. No tenía idea qué iba a ser de mí. Resulta que había tenido el privilegio de estudiar no solamente una, sino dos carreras que me apasionaban. Sin embargo, estas carreras eran probablemente las menos rentables y las con menos campo laboral del país. Arte, por un lado, y por si eso no fuese poco, un posgrado en filosofía. No sé si fueron las decisiones correctas, pero era lo que yo amaba. Y tampoco me iba a quejar, porque era un privilegio. Cuando llegó la pandemia, todos nuestros calendarios, nuestras metas, nuestros proyectos, los quehaceres se pausaron indefinidamente. Era como que el mundo se hubiese acabado. Mis proyectos también se pausaron. Hasta ese entonces, yo tenía un plan fijo en mi mente. Yo quería alcanzar una carrera académica. Quería enseñar en la universidad. Me apasionaba. Me apasionaba el ser capaz de poder entregarles a otras personas conocimientos. Sin embargo, hasta antes de la pandemia, yo ya me había mandado algo así como 50 currículums a las partes más insospechadas de la vida y nadie me contrataba. Me decían, sí, lo que pasa, Cristi, es que para hacer clases en la universidad, como que hay que tener 3 doctorados, hay que ganarle a miles de candidatos en estos concursos medio raros que uno nunca sabe cuándo se publican. Te recomiendo algo así como 10 años de experiencia previa laboral y suerte. Y yo decía, ok, pero ¿cómo voy a tener experiencia laboral previa si nadie me contrata por no tener experiencia laboral previa? Ese era como el círculo vicioso. Y además encontraba muy sospechoso, o por lo menos decir curioso, que hubiese tanta competitividad en estos dos nichos tan específicos y tan mirados en menos. ¿Cómo serían las otras carreras, las carreras de verdad, como ingeniería o medicina? No lo sé. Pero ahí me encontraba yo, parada, estancada, sumergida en este abismo de mi propia miseria, sumado a la pandemia. Entonces fue cuando mi pareja de ese momento, que ahora es mi esposo, sí, yo creo que eso fue un efecto colateral de la pandemia también, me dice, amor, ya que el mundo se está cayendo a pedazos, ¿por qué no te tomas este tiempo, que no sabemos cuánto va a durar, para hacer lo que te apasiona? ¿Vivir del arte? ¿Puede ser? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No, la pandemia, dije. Vivir del arte, hacer lo que te apasiona, ser feliz. No. ¿Se podían decir esas cosas en la misma oración? Pensé. No. Incluso como que decirlo en voz alta se sentía como que estábamos invocando al diablo. Y dije, no. Señorita, no. Puede ser que sí. Total, si ya todo se fue al tacho a la basura,
¿qué podría yo perder si me atrevo? Dije, suena bien. Entonces, como buena millennial, recurrí a la única herramienta que me hacía sentir poderosa, las redes sociales. Yo dije, ok, si mi pasión es enseñar y tengo 10 años de conocimiento acumulado en este body, voy a enseñar a través de redes sociales. Me lancé a una cruzada por democratizar el acceso al arte y la cultura a través de redes sociales, dictando clases de pintura gratis, charlas sobre cómo interpretar cuadros, de historia del arte, de estética, de teoría feminista, todo. Todo lo que había acumulado en conocimientos en los últimos 10 años, yo quería entregarlo. Fantástico hasta ahí. Pero pasó algo curioso. La gente quería aprender. En estas clases gratis se conectaban alrededor de 300 a 500 personas. Y yo dije, ¿realmente es tan interesante lo que yo estoy enseñando? ¿O será un efecto pandémico? No importa. Luego comencé a atar cabos y dije, wow, resulta que esta gente que se está volcando a una cosa muy creativa durante la pandemia, también está desarrollando otro tipo de habilidades. Yo no sé ustedes. ¿Hay alguien aquí que aprendió a hacer pan amasado durante la cuarentena? ¿O quién dejó por ahí algún cursito de alguna manualidad o un instrumento sin completar? Yo tengo varias. La intención es lo que cuenta. Pero más allá de eso, más allá de volcarnos al hacer manualidades o querer redecorar la casa o aprender a pintar en acuarela, me di cuenta que las personas comenzaron a hacer conexiones curiosas. Estas personas que estaban desarrollando su creatividad ahora también estaban resignificando su rol en la sociedad, resignificando relaciones con sus familias, con sus seres amados. Empezaron a aparecer ideas de emprendimientos, de negocios, de cosas por hacer. La creatividad era contagiosa y transversal. Interesante. Una creatividad pandémica. Eso fue lo que dije yo. ¿Pero por qué? Esa era mi pregunta, ese era mi cuestionamiento, porque yo sentía que si descubría el por qué, podía también potenciarlo con mayor autoridad. Pasa algo muy divertido con la mente creativa o con la creatividad en general, y es que existe una falacia de la creatividad, donde ésta se le atribuye comúnmente a artistas, genios, inventores, y hasta ahí llegamos. Y todo el resto de los seres humanos pareciera ser que no se permite percibirse como entes creativos. Yo como artista creo firmemente en que la inspiración divina no existe. No creo que haya un Espíritu Santo de la creatividad que baje del Olimpo y nos posea y nos convierta en seres originales y creativos a partir de nada. No creo tampoco que la inspiración aparezca como una epifanía, en esa romantización del artista que se encuentra mirando el vacío y de la nada es un Leonardo da Vinci. Yo de verdad creo que eso no es así y creo que esa falacia nos impide al resto de los mortales pensar que podemos llegar a ser personas extremadamente creativas. Porque la creatividad se practica y hay que experimentarla también sensiblemente, efectiva y afectivamente. No sé si se lo habían pensado o planteado alguna vez así. La creatividad es en esencia la capacidad de encontrar nuevos órdenes. Eso es, nuevas combinaciones, con los recursos y los elementos de siempre, pero mezclados de una forma que nos resulta original. Sin embargo, para las personas que no suelen permitirse sentirse creativos o creativas, es muy difícil ejercitar la creatividad, porque la creatividad necesita un poquito de desorden. Un poco de desorden para poder cortar, pegar, mezclar, combinar y encontrar así una solución creativa. Teniendo eso en mente, aparece esta figura del caos, como el poder oculto de esta pandemia. El caos es, en estrictísimo rigor, únicamente desorden. No es una tragedia, no es el apocalipsis, no es el fin del mundo, el caos es desorden.
Sin embargo, este desorden se nos presenta como lo incierto, como lo confuso, pero sobre todo como lo desconocido. E históricamente como humanidad le hemos tenido tanto miedo a lo desconocido, porque incomoda, porque nos lleva de vuelta a ese estado primitivo de incertidumbre, donde no sabemos si el día de mañana vamos a estar. Y antes de la pandemia, creo yo que como humanidad habíamos dado por hecho nuestra existencia. Y así es como también llegamos a omitir crisis importantes, como la crisis climática, pensando que vamos a vivir para siempre. La pandemia nos removió el piso y nos llevó a ese estado primitivo, donde fuimos capaces de tomar conciencia de que todo a nuestro alrededor es extremadamente frágil y vulnerable, incluidas nuestras certezas. Pero, si vamos un poquito más allá y nos damos la oportunidad de ver el caos como lo que realmente es, no como una amenaza, sino como una oportunidad, las cosas cambian. Si una mente creativa se puede beneficiar del desorden para encontrar nuevos elementos, y el caos es, en estricto rigor, desorden, significa que el caos nos hace un favor. El caos ha desordenado ya por nosotros la realidad. El caos nos ha presentado nuestro mundo fragmentado. El caos nos quita la certeza y cuando perdemos la certeza, perdemos el miedo a atrevernos. Entonces, ¿por qué existió este brote de creatividad durante la pandemia? Porque todos y todas estábamos experimentando la apoteosis del desorden. Nada era cierto. Ya no teníamos tanto que perder, parecía. Nos atrevimos a encontrar soluciones creativas. Entonces mi invitación es la siguiente. Si ustedes en algún momento toman conciencia de que están viviendo un contexto de caos, ya sea este un gigante caos o un caos más chiquito, tomen conciencia de ese momento. Permítanse ver el desorden sin atribuirle una connotación negativa, sin temerle. Vean esos elementos que se han dispersado y hagan el ejercicio de cortar, copiar, pegar, unir. Quizás así también ustedes podrían encontrar soluciones creativas a sus adversidades y podrían permitirse la oportunidad de sentirse personas creativas. ¿Ustedes sabían que Newton cambió la forma en cómo vemos el mundo durante una cuarentena? Ese fue el gran brote pandémico de 1665. Estuvo 2 años en cuarentenado. Ok, no digo que vayamos a hacer el próximo descubrimiento del siglo necesariamente. No quiero poner esas expectativas sobre ustedes. Solamente les estoy diciendo que esto ha pasado siempre. Siempre que el ser humano se permite dejar sus certezas y atreverse a explorar, el resultado siempre es creativo. No tengan miedo del caos. A mí toda mi vida me han dicho, hoy eres muy caótica. Y antes lo tomaba como un insulto, pero la verdad es que esa fue la razón por la que decidí convertirme en artista primeramente. Porque los artistas, y ojo, no quiero romantizar el drama, porque caos es desorden solamente, nada más. El drama es aparte, lo pone la gente. Pero los artistas, ¿por qué son tan creativos? Porque se permiten experimentar esos desórdenes y en esos desórdenes encuentran soluciones que son creativas. Todos nosotros y todas nosotras podemos navegar un desorden. Ahora la pregunta es, ¿quién de ustedes cree que el caos puede ser positivo? Muchas gracias.